Muy buenas noches, damos la cordial bienvenida a todos a esta clase que vamos a transmitir en vivo en esta aula virtual a través de Facebook de una lección que hace parte del pensum de la primera cámara de la Gnosis. Damos una cordial bienvenida a todos en nombre de la Ciencia y Cultura Gnóstica Internacional, en el nombre mío propio. Agradecerles pues permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta el sitio donde se encuentren, pues para compartir estas cátedras que son para la conciencia, que nos han de servir pues a través de este curso de autoconocimiento para hacer un cambio trascendental, un cambio radical en nuestra vida, por supuesto, para mejorar, ¿verdad? Entonces, pues como les decía, una cordial bienvenida a todos. Vemos que ya se están reportando. Buenas noches, Edinson. Qué gusto tenerlo por acá. Hola, Andrea. Muy buenas noches. Qué alegría verlos pues por acá. Cristian ya está también muy puntual. Pues agradecerles pues acompañarnos en estas transmisiones en vivo. Como en alguna vez les decía en alguna oportunidad, las personas que de pronto no se les posibilite, no tengan la posibilidad de acompañarnos a las 7 en punto de la noche, pues dejamos el video grabado en cada una de las unidades para que no se pierdan estas lecciones. De igual manera, pues recordarles para las personas que estén interesadas en continuar profundizando en estos estudios tan extraordinarios, para seguir pues aplicándolos en su vida particular con un propósito cada vez más definido, que pues por favor recuerden quienes no se hayan inscrito pues hacerlo para que tengan su código de alumno y puedan de esta manera registrar la asistencia a cada una de las clases. De igual manera puedan desarrollar los trabajos de repaso que, como les recuerdo, pues es importante tenerlo presente. Son 3 trabajos de repaso. Obteniendo un puntaje de 60 puntos, pues ya podemos decir que se aprobó. Es como una herramienta o una evidencia para poder nosotros dar la certificación y que ustedes puedan pasar a un nivel avanzado. Entonces, pues ya seguimos avanzando. Hoy nos corresponde la lección número 8. Esperamos pues que sea de su interés. La invitación a estar en recuerdo de sí. Pues la idea es que lo hagamos de momento en momento en nuestras vidas, pero pues como estamos iniciando en este entrenamiento, en estos momentos en que estamos recibiendo esta enseñanza, pues es importantísimo estar viviendo el momento, de tal manera que no se nos quede como una información adicional en nuestro intelecto, sino que prevalezca y quede allí impregnada en nuestra conciencia. Y más que impregnada es que llegue ese estímulo a nuestra conciencia, recordando que la gnosis pues es un funcionalismo propio de nuestra esencia, de nuestra conciencia. Entonces vemos por aquí que también se reporta Mariela. Muy buenas noches, Mariela, bienvenida. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos a dar inicio pues a la lección número 8. Esperamos que estemos muy atentos y que nos aporte bastante en ese trabajo, en ese camino que iniciamos nosotros de autoconocimiento. Bien, entonces vámonos por acá a la presentación. Vamos a hablar hoy de un tema maravilloso, como todos. Cada vez vamos incursionando en diferentes temas, pero que hacen parte de ese todo, que es ese conocimiento universal. Recordemos que estamos en nivel básico, nos genera inquietudes y entre más inquietudes nos genere es porque hay algo más, ¿verdad? Entonces vamos a tener la posibilidad de ahondar. Si ustedes tienen algún interés y son de pronto, podemos nosotros facilitarle obras, así como ya les publiqué un folleto sobre el estudio de análisis del yo psicológico, pues también estoy pues ahí con el interés pues de compartirles otras obras para que puedan ir complementando este estudio. Hay personas que son bastante juiciosas con el tema de la lectura y del estudio. Todo lo que son las obras del gnosticismo, las obras sagradas, recordemos que más que, digamos, como devorar libros o devorar literatura, es hacerle un estudio pausado, con reflexión, de tal manera que podamos ir como haciendo más allá del entendimiento, llegar a la comprensión.
Lo que son estas obras, lo que es este conocimiento, empieza con un nivel de lectura, sigue a un nivel de estudio y de reflexión, luego pasa a un nivel de entendimiento, luego de comprensión y luego se convierte en luz cuando ya se convierte en una experiencia de vida y se convierte y se traduce en fe, lo que se denomina desde el punto de vista del gnosticismo universal la fe solar. Entonces, pues es una cordial invitación para ello. Estaré evaluando pues qué obra les puedo compartir en el transcurso de pronto de este fin de semana. Permítame cierro algunas aplicaciones que me están interrumpiendo acá y continuamos. Bien, vamos a abordar dos aspectos que hacen parte de nuestra vida, de la vida de todo individuo, y es el camino y la vida. Vamos a abordar la vida, a conocer en su nivel básico qué es la vida en relación a lo que es ese trabajo espiritual. Es como cuál es su función, ¿cierto? ¿Cuál es ese aporte? ¿Cuál es ese sentido? Entonces, para iniciar, es bueno que recordemos que lo que realmente somos nosotros, somos una partícula divina que yace en cada uno de nosotros. Es un desprendimiento, si ustedes recuerdan, de ese caos, de ese absoluto, de ese agnostos theos, si recordamos la clase número 5, en donde se emana, llamémoslo así, una chispita divinal, una chispa divinal. Recordemos que es esa parte, como esa semilla para crear alma, que se denomina esencia. Y esa es la vida espiritual. Esa vida espiritual ingresa al ser, a la persona, a los 7 segundos de vida, con su primer aliento. Eso nos lo enseña el gnosticismo universal. Una vez nace la criaturita, en el momento, su primer hálito de vida es porque ya recibe esa vida espiritual y se empieza a manifestarse a través de ese cuerpecito. Recordemos que los niños hasta los 3 años tienen pues muy activa esa esencia, esa conciencia. A los 7 segundos nos trae recuerdo pues la ley del Heptaparaparchinot, que es la ley del 7, que es la ley de la organización, como para que vayamos nosotros viendo que todo tiene una relación. Luego de esa, o sea, aparte de esa vida espiritual, también está esa vida orgánica, que es la que es el resultado pues de la unión de un espermatozoide y un óvulo, y que el gnosticismo universal nos enseña que esa vida orgánica es el producto de esa unión, no así como nos lo ha enseñado pues digamos que el conocimiento que hemos adquirido normalmente a nivel académico, en que pues que hay millones de espermatozoides que se disputan pues ese trofeo y que el más valiente es que logra entrar y penetrar. Lo que nos enseña el gnosticismo es, llegan los más valientes hasta alcanzar ese óvulo, pero es el óvulo quien elige cuál es el espermatozoide que va a lograr, digamos, penetrar hasta él y así fecundarlo. Importante que nosotros sepamos que este proceso tan maravilloso, que ha sido, pues, imagínense, el origen nuestro, pues, en esta vida que estamos, no ha sido un producto del azar, sino que obedece a unas consecuencias de unas causas previas para que se dé este acontecimiento, esta creación. Y entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta cómo hay algunos conocimientos o dogmas que nosotros traemos como unos parámetros que se van desvirtuando y que poco a poco la misma ciencia más adelante, después de que, digamos, estas ciencias extraordinarias, como es el gnosticismo universal, han develado, como es el caso, por ejemplo, del movimiento del electrón en el átomo. Son un conocimiento que, como lo veíamos en la primera clase, es ese conocimiento del corazón, no de la ciencia del corazón, no la del ojo, que nos provee este conocimiento profundo y trascendental, real y objetivo. Y finalmente la misma ciencia termina por encontrar o evidenciar que efectivamente esa es la verdad en cuanto a estos misterios y a estos procesos. Lo que es la concepción, la gestación y el nacimiento
forman ese trío de la creación. Entonces aquí aparece esa otra ley que ya habláramos en la lección 5, que es la ley del triamaxicano, que es la ley en donde veamos la tríada divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es esas fuerzas que se conjugan y que permiten que se dé la creación. Entonces recordando que la ley del 3 crea y la ley del 7 organiza. Cuando se da ese proceso de la fecundación, el estado psicológico, emocional de los progenitores, de ese papá y esa mamá, que digamos son los que van a fecundar o van a dar origen a esa nueva criatura que va a llegar al mundo, es definitivo para lo que es el desarrollo físico y psicológico del feto. Entonces es importante, por ejemplo, que cuando la mamá está en gestación, acostumbre a escuchar música armoniosa, a tener armonía en su hogar, a ver cuadros, pinturas bellos, ¿sí? Que le inspiren esa armonía, que no tenga que, digamos que no sea, no tenga un entorno pues de disputas, de antagonismos, porque todo aquello está afectando, como decíamos, física y psicológicamente a esa nueva criaturita que viene pues para este mundo. Vamos a ver que la vida, una vez en el nacimiento natural, se termina de formar lo que es el cuerpo vital. Entonces también estamos aquí tomando nuevamente otro aspecto que tratamos en la lección 5, y es que nosotros, aparte de ese cuerpo físico, tenemos otra estructura interna, empezando pues después del cuerpo físico con el cuerpo vital, el astral, el mental y sucesivamente, que hablamos que en cámara avanzada se va a profundizar más en este tema. Una vez nace esa máquina orgánica, el cuerpo vital se termina de formar, generando un sello magnético para esa criatura y a la vez proyectando una línea horizontal que es la vida. Y esa vida va a estar enmarcada y formada de como una sucesión de puntos, como es una línea, y es una sucesión de decisiones que ese individuo va a seguir tomando en el transcurso, en todo el trayecto de su vida. Entonces ya estamos hablando aquí de una horizontal que se denomina la vida. También es importante que sepamos que en esa horizontal, desde el momento en que nacemos, se empieza a desarrollar toda una serie de eventos, de circunstancias, y eso hace referencia a unos acontecimientos o a unos eventos externos. Ustedes recuerdan la clase anterior que hablábamos de un mundo interior y un mundo exterior. Pues esta vida es una sucesión de eventos exteriores y de estados interiores. Entonces estamos conjugando esos dos mundos en que el individuo habita. Esos eventos exteriores pues hacen referencia a todo lo que nos acontece, a lo que nos rodea, a la escuela, el colegio, el trato con nuestra familia, nuestro núcleo familiar, las experiencias en el trabajo, en la calle, todo aquello que es externo a nosotros, es ese mundo exterior. Lo que también nos influye, por ejemplo, para el desarrollo de nuestra personalidad. Al individuo de los 0 a los 7 años, recordemos que el ejemplo de los padres en el colegio, en la calle, es lo que le va proveyendo esa materia prima para que se vaya formando una personalidad. Y que después de los 7 años pues empieza a robustecer dependiendo del medio en que se encuentre también. Esta sucesión de eventos exteriores y de estados interiores debería estar en armonía, deberían ser congruentes, pero definitivamente como nos encontramos y como está la humanidad, pues son totalmente diferentes, no están concatenados, no están relacionados. Es así como uno ve, por ejemplo, en una reunión familiar donde todo el mundo está alegre, no faltará alguien que esté como deprimido, a pesar que las circunstancias que lo rodean, pues uno diría, no hay razón para que esté triste, pero obedece a unos estados interiores. ¿Y esos estados interiores qué son? Pues alegrías, tristezas, depresiones, la caridad, misericordia, todo eso que se expresa en el interior nuestro. Y es a lo que nosotros estamos apuntando con este curso de autoconocimiento. Por eso aquellas prácticas de observador observado,
¿cierto? Del recuerdo de sí, la clave de sol, de autoobservación, porque lo que estamos buscando es indagar, conocernos en esos estados internos, que es lo que es donde realmente nosotros estamos habitando. Todos estos eventos exteriores son acontecimientos que hacen de la vida una escuela en la que cada situación que se nos presente es un proceso, es un aporte para un aprendizaje. Si recordamos la razón como de ser de la esencia, es hacer conciencia de sí misma a través de esta vida que se está desarrollando, que va pasando. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros, bueno, la humanidad ha caído en una mecanicidad, ¿cierto? En esas leyes mecánicas de la vida y se ha hecho esclavo de la misma, porque depende de esos estímulos externos o exteriores para que se influencien esos estados internos. Y no aprendemos nosotros, ¿por qué? Porque lamentablemente esa conciencia duerme. Cuando nosotros vivimos conscientemente cada instante, por eso la importancia y por eso es que se reitera tanto en la importancia de estar viviendo el momento, de estar en recuerdo de sí, es precisamente porque cada evento, cada situación que nosotros vemos o que calificamos como adversas o que nos lastiman, si nosotros estamos viviendo conscientemente el momento, entonces nos daremos cuenta que es un aprendizaje que tenemos que realizar y que como es una escuela, si yo no aprendo, pues cuando voy a presentar el examen final repruebo y me toca repetir. Entonces, si yo tengo un evento que se me presenta y no aprendí de ese evento, ¿qué sucede? Viene lo que se llama la recurrencia y lo vamos a ver más adelante porque volvemos a repetir. Está como la canción, siempre caigo en los mismos errores, precisamente porque no estamos siendo conscientes de momento en momento. La vida es una escuela y nosotros debemos tomarla de esa manera desde el punto de vista conscientivo. Esos estados internos digamos que son los que hacen que nosotros reaccionemos de tal o cual manera frente a cualquier situación. Entonces, cuando nosotros hacemos un proceso de aprendizaje, nuestra reacción va a ser diferente. O sencillamente no vamos a reaccionar, sino que hacemos un proceso de análisis, reflexión, aprendizaje y extraemos de cada evento la luz, entendiéndose por luz la sabiduría, el conocimiento y como oscuridad pues la ignorancia. Entonces ahí vamos encontrando pues esa relación de esos términos que tanto se utilizan, pero que a veces nosotros no hacemos como la reflexión y el análisis a qué se refiere. Entonces aquí pues vemos que eso es la vida, una sucesión de eventos exteriores y estados interiores, que son en toda esa horizontal que se denomina la vida, pues simplemente cuando uno vive mecánicamente se limita a nacer, crecer, desarrollarse, procrearse, envejecer y morir. Entonces no tendría realmente sentido la vida y sería algo tan efímero, tan fugaz, que definitivamente pues no se le encuentra una razón, un sentido, una razón de ser. Bien, desde que nacemos, la vida se proyecta en esa horizontal y hay unos puntos fundamentales, como unos momentos o unos eventos que son fundamentales en la vida de todo ser humano. Y nos referimos es al nacimiento, al matrimonio y a la muerte. Ya profundizando en los estudios gnósticos, pues y más adelante verán ustedes que eso tiene que ver mucho con ese número pi, el sagrado número pi, 3,14, 16. Entonces, 3, el nacimiento, ahí tiene que ver con la cábala, 14, pues hace referencia pues al matrimonio y 16 a la muerte. Aquí hay como una fallita en la transmisión. Bien, entonces parece que ya se restableció, está fallando un poco el internet. Entonces veníamos diciendo pues que esos 3 aspectos o puntos fundamentales que se dan en nuestra vida son unos momentos que marcan
la vida de ese ser humano, de esa máquina orgánica, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, como más real, que son el nacimiento, la muerte y el matrimonio, que están muy relacionados con ese número pi del 3,1416, nacimiento, matrimonio y muerte. Entonces vamos ahí poco a poco. Decíamos en la primera clase que el gnosticismo es ciencia porque encierra todas estas ciencias del conocimiento, la meditación, la cábala, la numerología. Todos esos aspectos son ciencias porque nos permiten adquirir ese conocimiento a través de la experimentación directa. Entonces decía Séneca, la vida es solo un camino hacia la muerte. Y el venerable maestro Samael pues también decía que el camino de la vida está formado por las huellas del caballo de la muerte. Es decir, son como dos caras de la misma moneda. La muerte y el nacimiento son pues son parte de lo que es la vida misma. A veces, por ejemplo, uno se pone a hablar pues con las personas y uno siempre percibe que hay un miedo a la muerte, un temor. Y si hacemos un análisis, pues, ¿cuál es el miedo? Si es algo inevitable, el miedo obedece al desconocimiento, o será tal vez que esa esencia o esa conciencia pues alcanza como a sentir o a ver esa necesidad de que el tiempo se le agota y que no ha hecho un trabajo serio o que no ha cumplido la misión que realmente pues tenía para al momento en que se le concedió esa dádiva divina de entregarle un cuerpo físico. Porque es importante que vayamos haciendo conciencia que tener un cuerpo físico es una gracia de Dios. Es algo, es como uno diría a veces, no es que, ¿qué hice para merecerme un cuerpo físico? Porque, como decíamos, es una dádiva divina, porque es una oportunidad grandiosa de poder cancelar deudas, de poder avanzar en ese conocimiento, avanzar espiritualmente. Solamente teniendo cuerpo físico se puede eliminar ego. Ya después de muerta la esencia pues no va a poder hacer ese proceso de eliminación de ego. Entonces es una oportunidad maravillosa y extraordinaria. De ahí la importancia de nosotros cuidar ese cuerpo físico, esa máquina humana que tenemos. Como veíamos, tenemos unos alimentos que tenemos que saber seleccionar. Bien, eso es lo que hace referencia a lo que es ese aspecto de la lección de hoy que estamos tratando, que es la vida. Ahora vamos a hablar de otro aspecto. El otro aspecto que se nos cruza aquí es el camino. El camino se sale de lo que es las leyes mecánicas de la naturaleza. Es esa decisión que toma el individuo de revolucionarse, de revolucionar su conciencia y romper con esa mecanicidad en que la vida lo tiene inmerso. Entonces es cuando empezamos a hacer esto que estamos haciendo acá. Tenemos que empezar a dar unos primeros pasitos como el bebé cuando empieza a caminar. Y nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Y a veces entran dudas y debemos desechar esas dudas porque debemos cambiarlas con la práctica, con la certeza de que las cosas son no porque me las digan o porque yo las creo, sino porque las compruebo. Y empiezo ese camino que ya no es la horizontal, sino la vertical. Y ese camino es el que nos permite y es nosotros tener un avance de tipo espiritual y que nos ayuda y nos enseña al dominio de la naturaleza inferior y a fusionarnos, o nos permite ese dominio de la naturaleza inferior y a fusionarnos con la naturaleza superior. Pero es importantísimo que sepamos que no es sencillo y que no es fácil, pero no es imposible. Es para aquellos titanes que decidan hacerlo, que se llenen de voluntad, que quieran hacerlo. Cuando uno quiere hacer algo, lo logra. Cuando uno tiene ese impulso de su ser, de esa chispa divinal que hay dentro de uno, lo logra. Cuando se es obediente. Y a través de este camino aprendemos a vivir, a respetar, a cumplir las leyes de Dios. Este camino es el que nos permite integrarnos con nuestro real ser. Entonces vamos viendo que este camino como decíamos que no es sencillo, se le ha denominado el camino del filo de la navaja.
porque no es sencillo, es delicado y entonces nos exige un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio es precisamente para no desviarnos hacia la izquierda o hacia la derecha. El filo de la navaja significa que tiene peligros, pero que sabiéndolo caminar, sabiéndolo vivir, entonces vamos siendo nosotros más seguros y vamos venciendo esos peligros, esas dudas, esas acechanzas pues de uno caer fácilmente, a veces considerando que algunas cosas son buenas, pero que en el fondo no lo son. Y a veces vemos que hay cosas que son malas, pero que en el fondo tienen las cosas necesarias para uno avanzar espiritualmente. Entonces empezamos a tener esa lucidez que hablábamos también, porque se va despertando conciencia y se va empezando a transitar ese camino maravilloso hasta llegar a nuestro ser, es decir, a esa unión con nuestro real ser, esa integración. Y como decíamos, pues se hace a través de esa revolución de la conciencia. Ya vamos a dejar de ser esos rebeldes sin causa. Y a veces uno dice, pero es que no estoy conforme con esto, no estoy conforme con aquello, no estoy conforme con el gobierno, quisiera salir a protestar y todo eso. Es precisamente porque esa conciencia siente que hay algo contra lo cual nos debemos rebelar. Precisamente es así, pero no es hacia el exterior, es hacia nosotros mismos, porque tenemos que dejar de salirnos del yugo del ego, que es el que nos tiene en las condiciones que nos encontramos, es que nos tiene esclavizado. Cuando nosotros empezamos a vivir conscientemente, empezamos a mirar a todas aquellas personas que entre comillas nos lastiman, sencillamente como actores en la vida que nos propician las oportunidades para nosotros tener un aprendizaje. Y por qué no decirlo también para poder ir cancelando deudas, eso es un tema de una conferencia posterior. Entonces, como decíamos aquí, aquí vemos nosotros que está ese camino, esa horizontal que es la vida, y en esa vida pues va Vicente y toda la gente, Villegas y todo el que llega, Raimundo y todo el mundo, es decir, la humanidad en general. Esa persona hace todo su proceso que normalmente hace todo el mundo, y si nosotros hacemos una comparación que suena un poquito ruda, pero digamos como con el propósito de ser un poquito pedagógicos o de ilustrar, sin ir a ofender ni ir a generar pues un sentimiento pues adverso en este momento. Si comparáramos un animalito con una persona, ellos hacen exactamente lo mismo. La diferencia es que pues ellos no tienen que ir al colegio, ni se preocupan por pagar impuestos, ni tienen el dolor de cabeza de un servicio de salud y esas cosas. Pero definitivamente lo que es en sí como la vida normal, se transita y no tiene como un sentido real esa vida. Cuando nosotros nos referimos a la vida o alguien nos habla de la vida, ¿qué hay de tu vida? Entonces, pues la persona, ¿qué es lo que generalmente narra? Cuando a alguien le hacen una pregunta, ¿qué hay de tu vida? No te había vuelto a ver. Pues la respuesta generalmente no, pues imagínate que cambié de empleo, me casé o me separé o tuve hijos o terminé una carrera, me gradué, me titulé de ingeniero, bueno, cualquier carrera. Es decir, empezamos a narrar toda esa vida horizontal. Y la vida la componen estos dos aspectos, el camino y la vida. Pero cuando nosotros solo vivimos la horizontal es porque precisamente estamos atrapados por la mecanicidad de la vida, por esas leyes mecánicas de la vida, de la naturaleza, y no avanzamos en el real propósito de nuestra vida. Estando nosotros en esa horizontal, entonces ya hay un momento que, bueno, aquí viene la muerte segunda. ¿Qué pasa con la persona que no se revoluciona, su conciencia no se revoluciona y hace un trabajo espiritual? Pues resulta que hay unos ciclos y lo vamos a ver en una conferencia siguiente, pero por ahora les digo que sencillamente entra a un proceso de involución o a la muerte y no realizó, no cumplió o no alcanzó a organizarse y a vivir lo que realmente tenía que vivir en ese proceso de aprendizaje para poder ir escalando en lo que vamos a ver nosotros en la próxima clase, que es el nivel del ser. Estando en esa vida normal entre comillas, porque definitivamente es anormal, porque no es la razón de ser de nuestra existencia, hay un momento en nuestra vida que el gnosticismo nos enseña y que se denomina
un punto matemático en esta vida, en donde esa persona hace un alto. ¿A qué edad? Indiferente de la edad. Pero ese punto llega en el que hay un alto y uno dice, bueno, ¿y esto es todo? ¿Hay algo más? O sea, ¿cuál es el sentido? Entonces, generalmente se da por un acontecimiento que impacta, un accidente, una pérdida de cosas materiales, un momento de desamor, ¿cierto? Un desengaño, una traición, algo que impacta y que hace hacer ese alto. Digamos como que de momento nos salimos de la mecanicidad y quedamos como flotando y decimos, bueno, ¿y aquí qué pasó? Nos salimos de esa rutina, de ese círculo vicioso en el que hemos caído, ese círculo mecánico, y hacemos un alto y entonces empezamos a indagar y encontramos los que contamos con esa dádiva de encontrar este conocimiento, iniciamos ese camino. Es más, hay personas que nos narran sus experiencias y han pasado por todas las formas religiosas buscando algo, como cuando uno tiene sed en el desierto y encuentra un oasis, encuentra ese conocimiento y dice al final, esto era lo que yo estaba buscando, ¿por qué no lo encontré antes? Eso también tiene una razón de ser, ¿por qué no antes? ¿Por qué después? Porque a veces dice uno, ¿por qué no conocí esto de niño? ¿Cuántas cosas cuánto hubiera cuidado mi cuerpo? ¿Cuánto hubiera cuidado mi psiquis? ¿Cuántas cosas se habrían? Pero no, definitivamente hay unos procesos que se deben surtir de determinada forma y entonces llega el momento preciso para ese punto matemático. Encontrando ya ese punto matemático, entonces empieza uno a trazar esa vertical, que es el camino. Cuando nosotros encontramos ya empezamos ese proceso, si ustedes observan, se está formando una cruz. Esta es la Sagrada Cruz. Esa es la cruz en la que el gran venerable Maestro Jesús, Maestro de Yeshua en Pandera, Jesús el Cristo, se montó en esa cruz, murió crucificado. Eso tiene una razón de ser, eso tiene un sentido, tiene un conocimiento y es vivir, empezar a transitar ese camino, pero no significa que nosotros nos vamos a olvidar de la vida, porque se necesita la vida para también transitar ese camino. Es decir, nosotros no podemos abandonar familia y responsabilidades e irnos por allá a un convento, a un monasterio o a la montaña como ermitaños, porque vamos a vivir el camino. No, necesitamos seguir viviendo nuestra vida, pero ya de manera consciente. Y cuando estamos viviendo de manera consciente, vamos a extraer la luz de cada evento. Y entonces vamos a ir teniendo ese aprendizaje, pues cuál es el sentido de nuestra vida, y vamos de cada evento haciendo un aprendizaje y vamos escalando espiritualmente, acercándonos cada vez más a lograr esa integración con nuestro real ser. Y empezamos a escalar esa vertical, que como decíamos es un trabajo arduo, pero es un trabajo que es posible y que depende de esa integración que tengamos con esa parte divinal. Por eso es que la gnosis también es mística, o sea, no es solo ciencia. Necesita ser místico para tener ese apoyo, esa integración. Necesita ser un artista, necesita ser un filósofo y un científico para poder avanzar en este conocimiento. Y pues hasta aquí llegamos en la noche de hoy. Este es un tema bastante hermoso, es un tema como que es muy sencillo y muy cercano a nosotros, pero que nos deja toda esta enseñanza y nos llena de inquietudes y nos llena de reflexiones. Entonces cada vez que nosotros tenemos un evento y empezamos a vivir más conscientemente, a analizar todo lo que nos sucede, lo que nos rodea, a desarrollar nuevamente, a despertar ese sentido del asombro, del porqué de las cosas, de los eventos, cuál es la causa, ¿qué estoy viviendo? ¿Por qué experimento este sentir, esta emoción? ¿Por qué se manifiesta en mí este tipo de instintos? ¿Por qué estos pensamientos me embargan? Entonces ya empezamos con todos esos porqués, pero vamos a no dejarlos allí, sino que empezamos a hacer ese proceso de investigación de autoconocimiento, de autognosis. Entonces vamos a ver qué tenemos por acá, qué comentarios, porque la verdad me tomé la palabra y no he vuelto a mirar qué comentarios tenemos. Por acá tenemos que se ha reportado
Andrea del Pilar dice, sí falló, pero espero que pues hayamos retomado. Por favor, repite lo de Cábala. Ah, bueno, buenas noches, profe. Pues no sé si alcanzaron a escuchar la repetición de lo de Cábala, pero pues decíamos que la verdad es que la Cábala es una ciencia sagrada, maravillosa, y que pues lamentablemente, pues como todo lo que es el conocimiento sagrado se ha ido profanando, pero están esos principios salvaguardados. El gnosticismo nos enseña, nos tiene esos principios para entregárnoslo en la medida en que nosotros vamos pues avanzando. Lo que hablábamos es que tiene relación pues con el número 3, el número 14 y el número 16, que en la Cábala pues cada uno tiene esa relación con el nacimiento, con el matrimonio y con la muerte. Ese es una, pues tiene también que ver con la parte del tarot egipcio y tiene muchos misterios sagrados, que no es ese comercio en el que ha caído, pues sabemos por todos esos aspectos egoicos que tiene la humanidad, sino que de hecho es algo sagrado, algo íntimo, algo esotérico, algo crístico. Entonces, de ahí la importancia pues que nosotros vamos conociendo poco a poco esos aspectos. Carolina, buenas noches, qué gusto que esté por acá. Lili, qué bueno verla por acá. Por acá dice, profe, es un tema muy interesante. Todas las personas les llegará el mensaje de la vida, pero no todas los descifran. Así es, Carolina, precisamente porque no estamos viviendo el momento. Eh, Hay una película muy interesante que inclusive hemos extraído algunas escenas, no sé si alguien lo habrá visto, que es el Guerrero Pacífico o El Camino del Guerrero. Y ahí ilustra muy bien esa parte de vivir el momento. Todo algo está pasando de momento en momento, pero no solo afuera, sino dentro de nosotros. Dice el maestro Samael, nosotros habitamos en un barrio, sabemos que vivimos en determinada cuadra, en determinada dirección, pero en el mundo interior a veces ni siquiera sabemos dónde estamos habitando. No sabemos qué hay dentro de nosotros. Y es más real nuestro mundo interior que el exterior. Es más real un sentimiento que un evento. Es más real una emoción. Todo eso es más real. Acá nos dice Cristian, ¿qué efectos puede hacer en la lucha entre el inconsciente y el consciente? Lo que pasa es que, Cristian, recordemos los estados de conciencia o el estado en que nuestra conciencia puede hallarse dependiendo el sueño de la conciencia, ese nivel de sueño en que se encuentra. Entonces, cuando una persona es inconsciente, es porque actúa y no, digamos, su palabra lo dice, no tiene conciencia de lo que hace. No tiene remordimiento, no tiene valores ni tiene principios. Y a veces en nosotros, por ejemplo, en el inconsciente se anidan instintos brutales que desconocemos. Por eso es importante que nosotros, el consciente, esos son niveles, inconsciente, consciente, infraconsciente, ¿sí? La supraconciencia, que ya es una conciencia despierta. Es importante que nosotros aprendamos la ciencia de la meditación, porque solo en meditación podemos encontrar todos esos aspectos antagónicos y oscuros que nosotros así en estado de vigilia, o sea, así como los encontramos, no los vamos a ver, porque precisamente nuestro intelecto se encuentra invadido de todos esos agregados psíquicos y pues por supuesto no nos va a permitir ver la realidad de los hechos, la realidad nuestra, tanto en nuestro interior y por supuesto recordemos que el exterior es el reflejo del interior. Sí, linda película. Ah, bueno, qué bien, veo que la han visto. ¿El inconsciente es el mismo subconsciente? Andrea, el inconsciente es un nivel más bajo, más dormido que el subconsciente. Como hablábamos en el despertar de la conciencia, la clase número 2, 3, uy, ya me perdí. Bueno, en el despertar de la conciencia, que es una de las clases, si no las ha visto Andrea, bien pueda ingresar a la unidad y allí la encuentra. Hablábamos de esos niveles y poníamos un ejemplo del subconsciente. Una persona a veces le tiene miedo a los perritos, a los canes, a los perros, pero no sabe por qué. Resulta que de niño algún perro lo mordió, por lo menos lo asustó muchísimo, que lo impactó. Ese evento o esa situación se quedó guardada ya en lo que se llama el subconsciente. Cuando uno llega adulto no sabe qué es, hay algo, pero no lo sabe qué es. Precisamente uno estando en meditación puede encontrar esas causas, así como encontrar las causas de por qué soy iracundo, o por qué soy lujurioso, o por qué soy perezoso.
Ese es el objetivo de nosotros hacer ese ejercicio de retrospección que les dejé publicado a ustedes, bueno, que les dejé el link publicado porque tuve dificultades, ¿verdad?, para colocarla ahí en la publicación, pero que les dejé el enlace para que ustedes tuvieran acceso. Es un ejercicio maravilloso, importante y necesario en este proceso de autoconocimiento que nos hemos, en este barco que nos hemos subido nosotros para poder alcanzar, pues, ese objetivo. Pero en inconsciente trata de luchar, pero obvio es inconsciente, es más fuerte. Cristian, ahí no le comprendo mucho en esa parte del inconsciente, es porque lo que pasa es que son estados de adormecimiento de la conciencia. Es decir, y digamos que a veces son momentos en que nosotros nos encontramos, a veces estamos muy inconscientes. Es más, a veces uno maneja, por ejemplo, conduce un vehículo inconscientemente. Simplemente hay una inteligencia en el centro motor que memoriza todos los movimientos y a veces uno va pensando en 10.000 cosas menos en que voy en este vehículo, que voy manejando, que voy por la calle tal, que está pasando determinadas cosas porque no estoy siendo consciente, no estoy viviendo el momento. Andrea del Pilar 3 está en la número 3. Ah, gracias, sí, en la clase número 3, en el despertar de la conciencia. Pues si tienen alguna otra inquietud, estamos aquí prestos, ojalá tengan muchas inquietudes, la verdad es que de eso se trata. La invitación a que practiquen, vocalicen, hagan su ejercicio de retrospección, traten de estar en recuerdo de sí de momento en momento, digamos, todo eso es lo que nos conduce al verdadero conocimiento. Las teorías se quedan en teorías, por eso es que el maestro Samael nos enseña, el gnosticismo nos enseña, no nos crean, compruébenlo. Lo que pasa es que uno aquí recibe las pautas, aquí se generan inquietudes, ¿sí? Y se organizan las ideas, se estructura. Como ustedes se han podido dar cuenta, los temas que vienen en las clases como que nos van elevando un poquito en el nivel de ese conocimiento, porque así tiene que ser, tiene que tener una lógica, no podemos dar saltos. Podríamos nosotros hablar de muchas cosas, pero no lograríamos alcanzar esa comprensión necesaria porque no tendríamos las bases. Entonces, pues agradecerles. Vemos que hoy fue algo breve, pero sustancioso, importantísimo. Espero que de verdad contribuya muchísimo pues a ese trabajo individual que está haciendo cada uno, que ha iniciado, que ha tomado la determinación. Recordarles que están ahí disponibles las unidades con su respectivo material y hasta su enlace para confirmar las clases. Y pues nada, muy contenta de haber podido estar con ustedes esta noche, que no hubo tantas fallas a nivel tecnológico, gracias a Dios, porque pues no faltan. Y pues decirles que estaremos viéndonos nuevamente el lunes a las 7 de la noche. El miércoles vamos a dejar una práctica. Si no puedo subir la práctica como tal, entonces les dejo el enlace, o si podemos hacer un en vivo. La verdad es que se nos ha complicado un poquito para los miércoles hacer el en vivo, pero si logramos hacerlo maravilloso, lo hacemos. Que está relacionada, pues que viene aquí como con lo que es esta clase de hoy, que es la clave de sol, sujeto, objeto y lugar, que también la hablamos en algún momento en la clase número 5, creo que si no estoy mal. De todas maneras, son prácticas que nunca van a perder vigencia, es decir, nosotros en este nivel recibimos estas prácticas y de aquí en adelante por toda nuestra vida la vamos a tener que ir aplicando si es nuestro propósito, pues, seguir este conocimiento, hacer este cambio radical, avanzar en estos conocimientos. Bueno, pues me queda decirles pues que una feliz noche, que tengan un feliz fin de semana y un merecido descanso pues después de todas las actividades, y pues los dejo con el video de cierre que me gusta compartir. Una feliz noche para todos, muchas gracias. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante, ¿para qué estamos aquí? De repente, un día nacemos, crecemos y morimos. ¿Y ya está? ¿Y en medio qué?
Aprendemos, trabajamos, amamos, reímos, lloramos, dudamos, nos equivocamos. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Al final, todos seremos un recuerdo en la mente de alguien. Una foto, un vídeo, una anécdota. Cientos, miles, millones de personas han estado antes aquí. ¿Y qué? ¿Con qué fin? ¿Permitir que podamos estar más personas aquí? ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Nuestra función es asegurarnos de que alguien más se quede después de que nos marchemos? ¿Para qué? ¿Para dejar a otros más? ¿Y esos a otros? ¿Y luego otros? ¿Y así hasta cuándo? Eso lo llevamos haciendo miles de años. Y nada cambia. Ni nada sabemos. Evolucionamos, mejoramos o empeoramos, según se mire. Vivimos más años, más cómodos, o todo lo contrario. Hace 100 años, solo 100 años, una carta tardaba semanas o incluso meses en llegar de una ciudad a otra. Hoy, en un segundo, le dices a alguien de Japón, hola. Es eso. Evolucionar, acercarnos, relacionarnos. Si es eso, ¿por qué nos destruimos con tanta facilidad? ¿La vida es eso? Una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar sin ningún sentido, sin ninguna finalidad. ¿Cuál es el sentido de la vida?